Buen día, Lalo. Maximiliano Krasnow de Radio Fisherton CNN de Rosario lo saluda. Buen día, es un placer. El placer es nuestro, Lalo. Bueno, para nosotros es un orgullo muy grande, ante todo, poder tener contacto con usted, una persona que ha aportado tanto a la música de películas y en general, o todo lo que tenga que ver con aportes a la música del jazz, vinculado con la música clásica, y queremos recorrer un poco su historia, basado ya desde un principio en que su familia, desde ambos lados de la familia, está compuesta por músicos. ¿Cómo es esa historia de la familia Schifrin y cómo se fue transmitiendo de generación en generación esta vocación por el arte, ¿no? Bueno, mi abuelo paterno era director de coros. Uh-huh. Y mi padre fue primer violín de la orquesta del Teatro Colón y de la Filarmónica de Buenos Aires. Y el hermano de él, Roberto, mi padre se llamaba Luis Schifrin, sí, y el hermano de él se llamaba Roberto, sí, era mi tío. Uh-huh. Él era primer violonchelo de la orquesta. Uh-huh. Además eran 8 hermanos y hermanas y todos eran músicos. Y por aparte de mi madre tenía 2 hermanos que también eran músicos. Uh-huh. Así que, bueno, me crié en un ambiente... No me imaginaba que se podía hacer otra cosa que música. Que músico, ¿no? Bueno, pero en algún momento usted estudió leyes, ¿no? ¿En otro momento qué? En algún momento usted estudió leyes. Estudié, sí. Porque eso fue cuando terminé el Colegio Nacional Buenos Aires. Sí. Me recibí de bachiller. Ahí me empezó a gustar la música de jazz. Y mi padre... No es que no le gustaba el jazz, pero tenía miedo que yo me dedicara a la música popular y el ambiente de cabarets y el peligro del alcohol y las drogas, que nunca me pasó. Yo tenía la obsesión con la música, no con otra cosa. Sí. Pero él no quería que yo me metiera en ese ambiente. Sí. Así que me pidió que tomara una carrera con diploma. Uh-huh. O sea, medicina o leyes. Así que elegí leyes porque era más fácil. Sí. En la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, los primeros años no había que asistir obligatoriamente a las clases. Uh-huh. O sea, había que asistir a los seminarios y había que dar exámenes, pero uno podía estudiar libremente durante el año, sí, en los 2 primeros años. Después ya hay que empezar a ir a seminarios y clases. Sí. Así que yo en 4 años, no me acuerdo si 2 o 4 años hice 6. Uh-huh. Pero nunca, o sea, no me interesó recibir porque al mismo tiempo estaba estudiando música por mi parte, uh-huh, con el maestro Juan Carlos Paz, sí, exacto, que era un gran maestro de composición y él mismo había estudiado en Viena. Uh-huh. Y piano con un maestro ucraniano que se escapó de la Unión Soviética, uno de los primeros emigrados de la Unión Soviética, sí, y vino a parar a Buenos Aires. Uh-huh. Vivía en Palermo y me dio clases. No era fácil entrar en los cursos que él daba, sí, y tampoco era fácil entrar en los cursos de Juan Carlos Paz, pero entré. Y Paz me recomendó que hiciera una aplicación, después de 1 o 2 años que estuve con él, que hiciera una presentación, una solicitud a la embajada francesa en Buenos Aires, porque el Conservatorio de París estaba otorgando becas. Sí. Y entonces yo me presenté y por carta sellada y timbrada, uh-huh, me mandaron los exámenes y pasé, y entonces me fui a Francia estuve 4 años estudiando allá. Qué bárbaro. ¿Y qué experiencia tuvo en Francia cuando llegó? O sea, ese viaje, ¿qué fue ese viaje? Ese viaje usted lo hizo en barco, si yo no estoy mal informado, y lo hizo también con otros chicos que eran más o menos de su edad, ¿no? Sí. Bueno, estaba ¿se acuerda del Negro Lagos? Uh-huh. Eduardo Lagos. Uh-huh. Él estaba ahí también. Y Ricardo Galeazzi,
Y que, más allá de la juventud y el tema del viaje en barco, ¿no? En ese viaje en barco, ¿se iba haciendo una idea de hacia dónde iba y cuál podía llegar a ser su futuro? Bueno, es difícil decir. El viaje en barco es nada más que 18 días. Sí, El futuro es muchos años. Por supuesto, pero tal vez daba para... Cuando llegué a Francia, cuando llegué a París, inmediatamente me presenté al conservatorio, pero lo que pasa es que no tenía dinero yo para vivir bien. Podía vivir en el pabellón argentino de la ciudad universitaria, sí, pero las condiciones eran la comida era muy mala, sí, realmente mala, era comida como comida de prisión. Y qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro que en París, yendo a un lugar con una beca y yendo a lo que sí, pero lo que pasa es que como mundo, no me gustaba la comida y no me gustaba la manera de los dormitorios, no me gustaban, entonces me busqué mi propio departamento. Sí. Pero para eso tenía que trabajar. Entonces de noche empecé a tocar jazz en los clubs de jazz de París, el Club Saint-Germain y otros lugares más. Sí, Saint-Germain. ¿Y cómo fue? En los veranos, cuando había ocasiones en el conservatorio, me iba de gira de conciertos en festivales de jazz, y así es como empecé a ser realmente profesional del jazz. Y en Europa tenía la posibilidad... También lo conocí a Piazzolla, vino a grabar y me contrató de pianista. Sí. Porque me dijo que los tangos de él tenían que tener swing. Claro. Y así que en París tuve la oportunidad de estar con Piazzolla y, en fin, aprendí algo de tango también. Sí, bueno, después tuvo su participación en la banda de sonido de la película Tango, ¿no? De Saura, que más adelante quiero que la veamos en particular. Y después de estar unos años allá, a usted se le da la oportunidad. ¿Por qué vuelve a Argentina durante un tiempo después de estar en París? Bueno, porque extrañaba a mi familia mucho. Sí. Y yo pensaba volver a París porque tenía el departamento y pensaba volver, pero las cosas empezaron a pasar realmente rápido. Me ofrecieron televisión y radio, formar una orquesta. Sí. Así que en el canal 7 creo que fue, y también en la radio Splendid, y tenía mi propia orquesta, que hubiera sido imposible en esa época para mí en París hacerlo. Por supuesto. Y me gustó muchísimo, y hacíamos giras y tocábamos por todo el interior del país. Estuvimos en Rosario con la orquesta varias veces. Sí. Y tengo muchas lindas memorias de Rosario. Y además, ¿qué anécdotas tiene de Rosario? ¿Qué se acuerda de Rosario? Bueno, son cosas más íntimas que no puedo. Pero me gustó muchísimo. Además tenía familia en Rosario. Ajá. Sí, mire usted. ¿También Schifrin o...? No, eran parientes de mi madre. También de Schifrin también. Ajá. Bien. Y después de todas esas giras que hace, usted tiene la oportunidad de conocerlo acá a Gillespie, si no estoy mal informado. Sí, después de varios meses con la orquesta, Dizzy Gillespie vino a Buenos Aires con su orquesta, que era toda una orquesta de estrellas. Sí. Y una noche Osvaldo Fresedo y Eduardo Armani, que tenían un nightclub que se llamaba Rendezvous, y me pidieron si podía tocar para ellos, para de Dizzy, los miembros de la orquesta y la mujer de Dizzy. Sí. Y bueno, le pregunté a los músicos si querían hacerlo, los músicos de mi orquesta, porque no pagaban por eso. Ajá. Era una cosa voluntaria, y dijeron todos, sí, vamos. Y tocamos, y Dizzy vino a hablar conmigo después que terminamos y dijo: ¿has escrito todos estos arreglos? Sí. ¿Querés venir a Estados Unidos? Y yo me pareció que estaba bromeando. Soñando. Pero no, en serio, un apretón de mano de Dizzy es como un contrato. Qué bárbaro.
Y bueno, hay una anécdota respecto a su viaje después a los Estados Unidos, que si no estoy errado, usted viajó a los Estados Unidos, pero recién pasó un año hasta que se pudo encontrar con Gillespie. Pero primeramente tuve que sacar los papeles de inmigrante con la embajada, con el consulado americano en Buenos Aires. Sí. Y eso tomó mucho tiempo porque es mucho papeleo, y va a Washington y todo eso. Y después cuando llegué a Nueva York no lo podía encontrar a Dizzy, porque yo llamaba y él nunca estaba en la casa, estaba viajando haciendo gira. Él no se acordó de darme el teléfono de su agente, que eso hubiera sido más fácil para mí conectarlo. Así que tuve que esperar que él volviese, pasó como más de un año, y bueno, entonces justamente cuando lo llamé y lo encontré en la casa, me dice, oh, yo oí hablar que estabas aquí, ¿por qué no me llamaste? Y dije, sí, te llamé. Pero no estabas. ¿Y durante ese año qué hizo, Lalo? Durante ese año que usted se fue dispuesto a buscarlo a bueno, me conseguía trabajos. Formé un trío con el cual tuve bastante éxito, un trío de jazz. También me contrató Javier Cugat para hacer arreglos para Avi Lane y hicimos una gira. Y así esperé a Dizzy mientras me buscaba yo trabajo. De todo, arreglador, pianista, compositor también. Por supuesto. Y bueno, y después se encontró con Dizzy. ¿Y cómo fue la experiencia con él? Bueno, es increíble. No se puede describir. Y aprendí muchísimo con él. ¿Y cómo fue después su carrera en los Estados Unidos, que lo fue llevando hasta llegar a ser un compositor de bandas de sonido de películas? Bueno, es toda una línea. La primera obra que hice, una composición que hice mía para Dizzy, que se llama Gillespiana Suite, es un retrato musical de él. Vendió 1 millón de discos. Y entonces la compañía de discos se llamaba Verve. Era afiliada a la MGM, la Metro Goldwyn Mayer Discos. Exacto. Y empecé a tener mucho trabajo allá, hice muchos éxitos. Otro disco que vendió 1 millón fue para el organista Jimmy Smith, The Cat, el gato. Y estaban muy contentos en la compañía conmigo, y el presidente era de MGM, era también miembro del directorio de la Metro Goldwyn Mayer en Hollywood, en Los Ángeles. Y bueno, gracias a él me consiguieron películas y me vine aquí. Qué bárbaro. ¿Cuál fue su primera película musicalizada? La primera película era una película de presupuesto muy chico. Es una película que se llamaba Rinoceronte. Y después hice una buena que se llamaba Once a Thief, con Alain Delon y Jane Fonda. Mire. Bien. Y después empecé a hacer películas más importantes como The Cincinnati Kid. Exacto. Con Steve McQueen, Carl Malden. Era una película muy importante. Y hice una canción que la cantó Ray Charles. Sí. Habían grabado una versión con otro cantante, ¿no? Por si él no quería aceptar. Sí, porque no creíamos que Ray Charles iba a aceptar. Y el otro cantante le dijimos de antemano que era una demostración para Ray Charles. Y si él aceptaba hacerla, le pagaron. Pero tenía que saber que había una posibilidad que su versión no iba en la película. Y Ray Charles aceptó y bueno, así pasó. ¿Cómo fue su experiencia con Ray Charles? ¿Aló? Sí, Lalo. ¿Cómo fue su experiencia del trabajo con Charles? ¿Con Ray Charles? Sí. Bueno, fue muy buena. Fue excelente, porque
cuando grabamos con el otro cantante, yo ya había hecho el arreglo y tenía una orquesta grande, y le pregunté, primeramente me dijo, porque yo tengo un acento hablando en inglés, y él se creía que yo era uno de esos músicos, compositores de Europa Central que vinieron antes que yo a hacer música de películas, sí, como Franz Waxman, Bronislaw Kaper, todo eso, y no quiso creer que yo había hecho ese arreglo, porque tenía mucho swing. Sí. Y con el acento mío, ¿cómo puede ser que un tipo de Europa Central pueda hacer este? Y le dije, no, vos no te acordás que una vez cuando tocamos aquí en Los Ángeles con Dizzy, vos viniste al club, que le dije el nombre del club, sí. y Dizzy te presentó, oh, sí, ahora, y ahí se alargó y estuvo todo muy bien. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cómo fue? ¿Desde cuándo, o sea, yendo tal vez a la infancia o cuando se plantearon las primeras ocasiones, encontró de que la música de película era lo que le gustaba, o que cuando se empezó a dar cuenta que la música de película le atraía como para en el futuro dedicarse a eso? Bueno, yo no sabía que me iba a dedicar en el futuro, pero sí me gustaba. Sí. Sí me gustaba y prestaba atención. Había veces que iba a ver una película varias veces porque me gustaba la música. Sí, y leía una vez en una nota suya que había muchas que las iba a ver, aunque no le gustaba mucho la película, sí. Pero sí la música, entonces volvía a ver la película. Y hay una anécdota suya respecto a una película de Bela Lugosi, en la que hace referencia a que esa película para usted no hubiese sido la misma sin la música. Sí, le dije a los compañeros míos de la escuela primaria, en un recreo, les dije que yo vi una película durante el fin de semana que era una película de horror, y sin la música no hubiera sido tan terrible. Sí. Le dio ese acento particular. Y justamente su música marca a nivel general respecto a la imagen muchas veces un contrapunto respecto a... Usted sabe más acerca de mí que yo. Y lo que pasa es que cuando uno quiere entrevistar a alguien, por ahí más, para nosotros sinceramente es un orgullo muy grande poder tener contacto con usted, Lolo. Y eso es importante, bueno, también por el planteo, porque hay muchos planteos de música de películas orquestales, en las que la música es un acompañamiento de la película. Y usted que puede fusionar también distintos tipos de música, del orquestal, el jazz, el bossa, lo trabaja en las películas que hemos visto muchas veces. Y el tango también. El tango, y con un contrapunto que parece a veces que va como si no fuese a la par de la historia, sino en contra de cómo va la historia, pero eso lo marca fuerte. Cuando usted empezó a plantear tal vez ese tipo de partituras, ¿se ha encontrado en ocasiones con directores a los que no les era tan no les gustaba tanto que trabajase desde ese punto, o siempre tuvo una buena acogida? Yo no abusaba mucho de ese procedimiento. Yo sabía cuándo usarlo y cuándo no. Ese es el secreto. Claro. Pero él lo hacía por instinto. ¿Cómo? Yo no lo hacía por instinto, no abusaba de ese procedimiento. Está clarísimo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es Lalo Schifrin al momento de tener justamente que armar la banda de sonido de una película? ¿Qué hace? ¿Se sienta, ve la película en mudo, empieza cómo empieza a darle forma a lo que va a ser la banda sonora que acompaña esa historia? Bueno, eso no lo puedo explicar. Justamente ahora estoy escribiendo un libro de texto para jóvenes estudiantes de composición para música de películas y televisión. Sí. Y estoy escribiendo el libro y ya
70 páginas y hay que hacer más. No le puedo explicar a usted en 2 palabras lo que escribí en 70 páginas y tengo que escribir más todavía. Sí. No le hablo de lo técnico, sino de tal vez de lo emocional o de cómo lo encara desde lo técnico o busca cómo inspirarse y recorrer esa película y poder generar como le digo, no le puedo explicar. Sí. La inspiración viene, pero hay muchas cuestiones técnicas que no se pueden, no hay tiempo para hablar de eso. Y ahora, justo que estamos hablando de esto, las bandas sonoras usted generalmente las hace una vez culminada la película. ¿No es el caso que aplicó en la película Tango, donde la música tenía que formar parte de la historia que vivían los actores? En Tango, ¿no? La música venía primero. Exacto. Y entonces ahora voy a hacer la dirección de las distintas, hizo lo que se llama principal fotografía. Sí. Y hizo todo el rodaje basado en la música. Pero primero tuve que hablar con él. Él vino a Buenos Aires, fuimos los dos a Buenos Aires y nos encontramos allá y hablamos mucho de cómo iba a ser la película. Porque la cuestión fue también que el productor de la película era un argentino que vivía en Puerto Rico. Yo fui a dar un concierto en Puerto Rico, se llamaba José Juan Codazzi. Sí. Y él me vino a ver al concierto y me dijo que lo había contactado a Saura y le dijo que a lo mejor podría yo hacer la música de la película. Y Saura dice, seguro, si Lalo Schifrin la escribe bien. Entonces, después tuve que ir a París y de París Saura me pidió que con Codazzi que fuéramos a París, a Madrid, quiero decir. Sí. Saura vivía en Madrid. Sí. Y fuimos a Madrid y de golpe Saura me dice a mí, yo estoy metiéndome en esta película, pero no sé qué hacer. Y salimos a caminar por las calles de Madrid y le dije, mira, justamente lo que me está diciendo ahora es la película. Un director de cine es como un poco como Fellini 8,5. Un director de película que hace una película sobre tango y no sabe cómo hacerla. Entonces, eso sería el argumento. Y le gustó eso a Saura y fue así. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Muy buena, muy buena experiencia. Y ¿cómo es un día en la vida de Lalo Schifrin normalmente? No hay normalmente. Todos los días son distintos. ¿Cuánto tiempo le dedica al trabajo? Todo depende. Primeramente a la mañana hago ejercicio y estudio el piano. Ajá. Porque sigo tocando, todavía hago conciertos. Sí. Dirigiendo y tocando. Sí. Y a la tarde es cuando me dedico a la composición. ¿Y qué trabajo? Pero además estoy viajando mucho, estoy haciendo conciertos y a veces la cuestión es, pues dicen que la música es el arte de combinar los sonidos, pero en realidad es el arte de combinar los horarios. Está bien. Es verdad, cuando está con mucho trabajo. Para mí es así. Y sí, porque si tiene que andar haciendo las recorridas, debe ser un poco un tema de agenda, de manejar muy bien los tiempos. Y ¿qué trabajo está haciendo ahora en particular? Como le dije, estoy escribiendo el libro. Sí. ¿Y algún trabajo en especial para alguna película? No, ahora sí, hay una película, 2 películas que tengo que hacer, pero las están filmando. Ajá. Así que no puedo empezar todavía. Ajá, está bien. ¿Y se puede saber qué películas son? No. Bueno, por contrato no puedo decirlo. Ya nos vamos a enterar. Es un secreto. Ya va a salir. Además estoy haciendo conciertos donde Jazz Meets the Symphony, el encuentro del jazz con la sinfónica. Ajá, y tengo que, ya hice 6 discos compactos y ahora a hacer el 7º, ya lo acabo de terminar, de escribir. Está bien.
Bueno, ahora usted tiene su propio sello, el sello... Usted tiene su propio sello discográfico. Sí. Aleph. Sí. ¿Y hace cuánto que empezó con Aleph? Varios años. Ajá. ¿Y cómo va con eso? Muy bien. Muy bien. Bueno, tuve mucha suerte también porque sacamos no solamente los discos con la Sinfónica, pero también discos de grabación de películas. Reediciones de bandas que hizo usted. Sí, las bandas. Y tuve suerte porque Clint Eastwood nos tocó todas las bandas prácticamente gratis. Ajá. Las bandas que hice con él. Las de las películas, qué bárbaro, qué gesto. Sí, entonces eso ayudó muchísimo. Usted tiene una amistad con Clint Eastwood, ¿no? Sí, sí. En una nota leía que en una ocasión de que ustedes fueron jurados de un festival en Cannes, se dedicaban a la noche a encontrarse y a hacer sesiones de jazz con los otros jurados porque los tienen medios como aislados, ¿es así? Había miembros del jurado que tocaban el piano también, sí, y tocaban música, así que en un momento dado no sabía si era festival de cine o festival de jazz. Está bien. Porque Eastwood también tocaba. Sí, exacto. Toca muy bien. Y bueno, una buena experiencia. ¿Cómo fue su experiencia en el trabajo de los tres tenores? Bueno, yo no hice muchos festivales, pero el de Cannes es muy lindo. Dos años después de eso, el Festival de Cannes me hizo un tributo a mí. Uh-huh. Así que estaban tocando mi música por todo Cannes, por altoparlantes. Qué bueno. Y además toqué un concierto muy grande allá. Ahora que estamos hablando justo de esto de un tributo, ¿qué fue lo que más lo emocionó a usted como artista? O sea, ¿un tributo que le hayan hecho o una actuación que usted haya dado? ¿Cuál fue la más emotiva? No, fue una comisión del gobierno de la Ciudad de México, hace como 10 años de esto. Uh-huh. Los cantos aztecas, sí, una obra clásica, una cantata para coro mixto, orquesta sinfónica, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, sí, Filarmónica, sí, y 4 solistas, un soprano, una contralto, un tenor y un bajo. sí. Y el tenor era Plácido Domingo. Y bueno, yo escribí eso, es una obra moderna, no sabía cómo iba a ser aceptada. Lo hicimos ahí mismo, en las pirámides de Teotihuacán, que es un lugar... Qué marco, ¿no? Bueno, además es un lugar arqueológico y... Sí, la historia de las civilizaciones. Sí, la historia de la civilización. Y pusieron 12.000 personas al aire libre, trajeron los técnicos del Hollywood Bowl y todo. Y yo me tiré, yo no sabía que eso podía haber sido el desastre más grande de mi vida, o hubiera sido, qué sé yo, pero salió bárbaro. Fue tan increíble, una ovación de parados que duró, no sé, como 20 minutos, y yo no pude contenerme y empecé a llorar. Y que debe ser muy fuerte, sí, muy fuerte eso. O sea, la retribución del público ante el gusto de una obra debe ser algo, para el artista debe ser algo inconmensurable. Sí. No hay nada más importante y que le pueda llegar más que eso, ¿no? Bueno, no sé, pero fue impresionante. Y después el trabajo con los tenores. Bueno, vino de ahí justamente, uh-huh, porque Plácido me recomendó cuando estaba organizando los 3 tenores en Roma. Sí. Me recomendó a mí. Y el director, que era Zubin Mehta, me conocía, ya somos amigos. Sí. Y bueno, me contrataron.
Qué bien. ¿Y en qué consistió todo el trabajo con los tenores? Escribir música para 3 tenores. En la literatura de la ópera no hay música para 3 tenores. Ajá. Así que hicimos más que nada obras más populares, canciones napolitanas, sí. Bueno, cosas que lo podían cantar en muchos idiomas, porque lo hacían en la víspera de las finales del Campeonato Mundial de Fútbol. Ajá. Así que como venían todos los países del mundo, estaban ahí, tenían que cantar en varios idiomas, y como sabían los idiomas, lo cantaban. Está bien, qué bueno. Lalo, ¿hace cuánto que no viene por la Argentina? Estuve creo que en el 96. Sí. No me acuerdo si estuve después. Estuve en Buenos Aires y en Córdoba. Uh-huh. Y ahora quieren que vaya de nuevo, pero les dije que a menos que sea el teatro, porque hice los conciertos en el Rex. Es sí. bueno, pero no tiene la mejor acústica. Exacto. La acústica tan buena como el Colón. Sí. Y usted quiere, si viene, ir al Colón. Usted planteó que si lo invitan... Sí, pero el Colón está lejos de ser terminado. Exacto, sí, porque está trabajo largo. ¿Y le queda familia acá en Argentina? Bueno, mis padres murieron. Sí. Y mis tíos, toda la generación más vieja murió. Sí. Y algunos de mis primos también, primos hermanos. Pero quedan algunos primos, sí. ¿Usted es hijo único o tenía hermanos? No, tengo una hermana, pero ella vive en Nueva York. Ajá. Profesora de literatura española en la Universidad de Columbia. Ah, mire qué bien. ¿Y qué extraña o no sé si sí, extraña o qué es lo que a veces le viene a la cabeza de la Argentina? ¿Qué cosas añora de Argentina? Bueno, todo. Pero lo que pasa es que en este mundo hoy yo tengo la Argentina aquí. Hay un restaurante no muy lejos de mi casa que se llama Carlitos Gardel. Uh-huh. Y tengo libros de Cortázar sobre Buenos Aires y sobre la Argentina, y Borges, y la música de Piazzolla y Horacio Salgán. Estoy cerca de ellos, estoy cerca de todos. Bueno, usted lo pudo conocer a Borges en persona y ha participado de sus charlas y algunas veces ha charlado con él. ¿Qué me puede contar de esa experiencia que creo que es debe haber sido algo muy importante en su vida? Bueno, yo lo conocí a él. Él iba a dar conferencias a la Escuela Superior de Estudios Superiores, a la Escuela, ¿cómo se llamaba?, de Estudios Superiores. Uh-huh. Y yo vivía cerca de ahí, y él a veces quería cruzar la calle, pero estaba volviéndose ciego. Sí. Entonces yo lo empecé a ayudar. Sí. Sabía qué horas iba. Muchas veces fui a las conferencias de él y empezamos a hablar, y así es como nos conocimos. ¿Y qué recuerdo tiene en particular de sus charlas con Borges? Sí, la universidad aquí fue en Estados Unidos. Ajá. Pero no fue realmente una charla. Él estuvo parando ahí en Dickinson College, se llama, uh-huh. Colegio Dickinson. Sí. Y bueno, estuvimos al mismo tiempo allá. Yo tenía una comisión de escribir un trío para violín, cello y piano, música clásica. Uh-huh. Se llama Homenaje a Ravel. Sí. Y él vino a hablar y a dar conferencia, entonces ahí nos vimos de nuevo y bueno, charlamos. Y todos los caminos conducen siempre, cuando se escucha el nombre de Lalo Schifrin, indefectiblemente a Misión Imposible. Hasta el día de hoy, por lo menos en mi caso, y hay muchos
periodistas que le han dicho que es tal vez la canción la más pegadiza que hayan conocido de alguna banda sonora. Porque es realmente así, ¿no? ¿Cómo surge esa melodía? En 5 minutos. Sí. Así fue, 5 minutos y la escribí. Así. Fue un flash de inspiración del momento y... Sí. Y salió. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué importancia le da usted a ese tema en su carrera? Bueno, es uno de mis hijos. Todo lo que escribo son hijos míos. Por supuesto. Así que además me abrió muchas puertas y gracias a eso muchas cosas me han pasado positivas, así que estoy muy contento. ¿Es verdad la anécdota de que de la producción de la serie tuvieron un problema con la diagramación gráfica de lo que iba a ser la presentación de Misión Imposible? Sí. Y entonces le pidieron haga un tema que marque al inicio de la serie como algo importante porque tenemos este inconveniente. ¿Fue así? Sí. Y... No tenían un problema con la compañía gráfica. Sí. Que estaba preparando los títulos visuales. Sí. Y no les gustó, entonces me dijeron que lo escriba sin visual, que haga lo que quiera, y pues, me dieron el tiempo que había que tener y también la cuestión del fuego que se va a explotar. Sí. Me dijeron que era, no me acuerdo, 2 segundos o 3 segundos y después tenía que emparar. Y así lo hice. Qué bien, claro. ¿Y qué te pregunto tal vez qué opinión tiene de las reversiones que hicieron para las películas que se hicieron, ¿no? Que la hicieron grupos de rock. ¿Lo consultaron en algo? No solamente me pidieron que a mí que la escribiera, pero yo no tenía tiempo, estaba haciendo otras cosas. Ajá. Ah, está bárbaro. Y igual también me consultaron y me hice amigo de, ¿cómo se llama? La primera Bono. Bono, claro, porque sí, Bono hizo la Misión sí. Imposible 1, la hizo Bono, exacto. ¿Con él tuvo contacto? ¿Él lo consultó? ¿Se hizo amigo de él? Sí, además Bono quería hacer un concierto no me acuerdo si era en Irlanda. Sí. En una cancha de fútbol. Uh-huh. De un lado sería yo con la orquesta sinfónica y del otro lado ellos tocaríamos Misión Imposible. Ah, okay. Pero no ocurrió, no pasó. Ah, qué bárbaro. Era una linda propuesta. Sí. Qué bárbaro. Así que, ahora me voy a otro lado porque acá en Argentina hay un mito urbano y yo quiero saber si es real o no. De que usted es simpatizante del equipo de fútbol Newell's Old Boys de Rosario, ¿eso es verdad? Sí, porque tenía un tío que era aficionado al club. También en Buenos Aires tenía otro tío que era aficionado a Huracán. Sí. Así que me hice hincha de las dos. De los dos. Sí. Claro, porque siempre es como un mito urbano. Yo soy hincha de Newell's y acá entre los de Newell's y los de Central están quienes son los famosos que son hinchas de cada club. Y el tema, el Gato Barbieri, que usted lo conoce, nosotros sabemos que él es rosarino. Él es hincha de Newell's. Pero me llamaba la atención, digo, ¿dónde viene el nexo de Lalo, que viviendo en Buenos Aires, más en una época en la que no era tal vez tan común como hoy día viajar por el fútbol? O sea, lo que hoy en Argentina tal vez hay rosarinos que son hinchas de Boca y en Buenos Aires hay porteños que son hinchas de Newell's. Es más común. Pero, ¿de dónde venía? No, venía de la cuestión de mis tíos. Qué bárbaro. Bueno, así que si algún día viene por Argentina, ahora lo vamos a tener que invitar para que venga a la cancha. Con mucho gusto. Acá a ver a Newell's Old Boys de Rosario. Con mucho gusto. Bueno, una última. ¿Qué experiencia tuvo al trabajar con su hijo
en la película Abominable? Fue impresionante, muy bueno, porque él es muy profesional y era como trabajar con un director como los que me gustaban, como Don Siegel, que hizo Dirty Harry el sucio. Sí. Era lo mismo. Así que ahí nos olvidamos que éramos padre e hijo y trabajábamos con profesionales. Así que fue una muy linda experiencia. Y voy a hacer más películas con él. Sí, qué bueno. ¿Cuántos hijos tiene? 3. ¿Y todos están relacionados a la música y el cine? No, están relacionados al cine. O sea, el hijo mayor se llama Guillermo, William. Sí. Él es escritor de guiones cinematográficos. Después tengo una hija, se llama Francis, que ella es una cuestión de audiovisual, y la cuestión, visual quiero decir, está haciendo, ella es artista, pintora, y también trabaja para la televisión y para el cine, haciendo títulos y, bueno, todo lo que sea arte visual. Sí. Y después mi hijo menor, que es el que hizo la película Abominable. Está bien. Y usted tiene su lugar de trabajo en la misma casa, ¿no? Sí, pero es en otro edificio. Hay jardines y una pileta de natación en el medio. Está bien. Entonces tiene todo el tiempo su reducto dentro del hogar, dentro de lo que es su casa. Sí. Para decir, exacto. Bueno, voy, me abstraigo y en un momento de inspiración poder abstraerse de todo y seguir generando. Sí. Bueno, muy bueno. Lalo, sinceramente no tengo más que agradecerle que... Bueno, fue un gran placer. Que se haya le deseo contactado mucha suerte. Muchos saludos a todos. Y bueno, un gran abrazo a todos los argentinos y los rosarinos.